rápido nos lo echemos. Va, gracias, Rechu. Sale. Entonces, la clase pasada vimos de repaso lo de que era una función inversa y entonces nada más, acuérdense que para sacar una inversa de una función, pues tienes que despejar la variable contraria, ¿no? Y entonces ya puedes hacerlo del cambio de nombre, pues para poder graficarlo, ¿no? Sobre el mismo plano. Y vimos aquí la inversa de y es igual a 2x, ¿no? Que pues simplemente es x sobre 2. Y vimos inversas de otras simplemente como por práctica. Pero en verdad lo más importante, como estábamos viendo derivadas de funciones inversas, es esto de acá. Sale que pues graficamos y igual a 2x y graficamos y igual a x sobre 2. Y entonces el chiste, como la derivada se trata sobre pendientes, pues tenemos que comparar sus pendientes pues para darnos una pista de cómo cambiaba y cuál hubiera sido la regla. Entonces vimos que la primera pendiente era 2 y la de la inversa era un medio. Y entonces hicimos el otro ejemplo, ¿no? El de y es igual a 5x y y es igual a x sobre 5. Y la pendiente en una es 5 y en la inversa es 1 sobre 5. Y vimos que entonces el patrón era que si se multiplicaban daban 1, ¿no? Y que justo por eso es que las gráficas de funciones inversas tienen un eje de simetría en y igual a x, porque las pendientes justo se cancelan, ¿no? Es como el punto de espejo. Entonces, esta regla ya la resumimos ya ahora sí bien. Aquí, ¿no? Entonces, la regla de la derivada de una función inversa, en este caso f a la menos 1, ¿sale? Acuérdense, ese menos 1 indica inversa y no que esté efectivamente siendo elevado a la menos 1, ¿no? O sea, no es lo mismo la inversa de f que 1 sobre f. O sea, no es lo mismo. Simplemente se eligió ese signo por convención, aunque pues exponente. Pero bueno, así lo eligieron, entonces pues ya, ¿no? Se tiene que acostumbrar a que esa opción es confusa. Entonces, la derivada de una inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función original, ¿no? Y pues si hacían el despeje, justo salía nuestra regla, ¿no? Que si multiplicabas las derivadas o las pendientes, que era lo mismo, pues te va a dar 1, ¿no? Se van a cancelar. Entonces, hoy vamos a ver las... Bueno, ya voy a quitar esto y me voy a pasar una hoja. Vamos acá. Entonces hoy vamos a ver las funciones inversas trigonométricas, ¿sale? Entonces acuérdense que las funciones trigonométricas que tenemos es seno, coseno, tangente, ¿sale? Y luego tenemos otras, que es cuando las pasamos al denominador, que sería aquí cosecante, ¿sale? Secante, y aquí sería tangente, ¿sale? Estas aquí no son inversas, ¿sale? Simplemente es como la razón invertida, ¿sale? Tenemos uno sobre la función trigonométrica, pero no es una inversa. Acuérdense que la inversa nos pregunta, oye, si entonces cuando tú metías x es igual a 2 resulta que la y es 3, ahora te pregunta la inversa de regreso. Si la y es 3, ¿cuánto tuvo que haber valido x? Y estas de aquí no nos responden esto. Estas de aquí les tienes que dar un ángulo y nos sacan una proporción. Al igual que estas, les das un ángulo y nos sacan una proporción. La inversa lo que hacen es que tú les das la proporción y te regresan el ángulo. ¿Sale? Entonces las inversas, pues sería, pues nada, le tienen que poner el menos 1 arriba, ¿no? Seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, y pues de estas es lo mismito, ¿no? Cosecante a la menos 1, secante a la menos 1 y cotangente a la menos 1, ¿sale? Entonces hoy vamos a calcular estas tres inversas, porque ya sabemos calcular las derivadas de las primeras 6, ¿no? Que son las funciones trigonométricas normales. Pero de las inversas todavía no las hemos calculado. Entonces, primero que nada, ¿por qué rayos nos interesa conocerlo? Entonces les voy a dar una pregunta, ¿sale? A ver si la pueden contestar. Entonces, a ver, bueno, vayan pensando todos y ahorita decido a quién le pregunto. Entonces, el chiste es resolver esta integral, ¿sale? Entonces, la integral de 1 más x al cuadrado, ¿sale? Entonces, a ver, Naye, ¿cómo resolveríamos esta integral? Pues... no lo podríamos hacer por sustitución. Bueno, no hemos visto sustitución, pero tampoco serviría. Uy, entonces no sé, Manuelito. A ver, ¿cuál es la única técnica que hemos visto? A ver, Gio, ¿qué se te ocurre? Solo hemos visto una técnica, entonces pues hay que ocupar la única que sabemos, ¿no? Híjole,
La técnica es, o sea, hemos visto logaritmos, hemos visto... Pues solo hemos visto, en verdad hemos visto como dos importantes, la regla del exponencial y la regla que ocupaba logaritmo, ¿no? Entonces aquí la exponencial pues no sería de ayuda, ¿no? No, Pero la sería de la de los logaritmos. logaritmos. Ajá. Entonces, a ver, dime, Gio, si intentáramos la de logaritmos, ¿qué nos daría? Mm, ¿Cuál es la regla? ¿En qué me debo de fijar? que... Ah, que la de arriba tenga que ser la derivada de la función de abajo, ¿no? Ya va. ¿Algo así? Vale, sí, efectivamente. Entonces hay que ver qué es lo que tendría que haber arriba, ¿no? Entonces hay que sacar la derivada del denominador. Ujú. Entonces la derivada, ¿vale? Ahí se trabó. Creo que sí, ¿no? Ahí está. Sale. Entrada, ¿no? Para ver si el numerador efectivamente lo... Si la sacamos, pues esto nos daría 2x, ¿no? 2x de x. Y fíjense que en nuestro numerador tenemos 1, no tenemos 2x. Entonces, a ver, pero acuérdense que sí que podíamos solucionar estos tipos de cosas, ¿no? O sea, cuando no nos salía lo que queríamos, lo podíamos transformar. Pero hay un problema. Para poder agregar una x arriba, tendríamos que multiplicar por una x abajo. Y eso pues ya nos va a cambiar todo. Entonces, eso no es algo rentable. Porque fíjense que si yo multiplico por una x tanto numerador como denominador, pues sí, voy a tener la x en el numerador como la quería, pero ahora el denominador ya no va a tener la misma derivada, ¿sale? Bueno, si tienen una duda de por qué eso pasó, lo hacemos escrito, pero si quedó claro, pues está bien, ¿no? Entonces, a ver, Raicho, ¿alguna idea? Entonces, ¿qué rayos hacemos si no sirvió esa técnica? Buena pregunta, man. ¿Dividir entre la variable y el número? No sé. No, aquí fíjate que no se podría, por ejemplo, si quisieran factorizar la x, pues quedaría un problema muy parecido, ¿no? Fíjense que 1 más x al cuadrado se puede factorizar, ¿no? Eh, pero, pero pues no nos daría un resultado agradable porque tampoco sabemos cómo lidiar con multiplicaciones en el denominador, ¿sale? Entonces, Pablo, ¿tienes alguna idea? No. Sale. Entonces, fíjense que este integral es imposible de resolver con lo que hemos visto. Literalmente no se va a poder. Y si usan integrales por partes, integrales por sustitución, tampoco va a servir porque este integral necesita que conozcan una derivada antes de poder resolverla, ¿sale? Por eso es que vamos a ver todas estas de aquí, ¿sale? Porque esas de ahí son la respuesta única para integrales muy importantes, ¿sale? Así como cuando veíamos la regla del exponencial, pues bueno, este tipo de integrales tienen respuesta única y son estas de aquí, ¿sale? Entonces por eso hay que verlas, porque si no es imposible responderlas de otra manera, ¿sale? Acuérdense que la integral es responder qué tuve que haber derivado yo para tener esto de aquí adentro. Entonces, por eso nos interesa saber las derivadas de estas 6 que no conocemos aún. Porque puede ser que las derivadas de estas sea justo esto de aquí, ¿sale? Y es el caso, ese es el caso. Entonces, primero vamos a empezar a ver una, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con la derivada, ¿sale? De tangente, bueno, se escribe tan, pero luego escribo así, entonces disculpen eso. Entonces, derivada de la tangente inversa, ¿sale? Entonces, primero les voy a dibujar las gráficas para que nos demos una idea de qué es lo que está pasando. Entonces, voy a dibujar aquí y es igual a tangente de x, ¿sale? Entonces, aquí voy a tener mi eje y y aquí voy a tener mi eje x, ¿sale? Entonces, básicamente se ve así. Entonces, esta es la tangente, ¿no? Y pues aquí tiene las asíntotas, entonces aquí la tendría en menos pi sobre 2 y aquí la tendría en pi sobre 2, ¿sale? Hasta aquí pues no hay nada nuevo, esto es de trigonometría, ¿sale? Y ahora, ¿cómo se ve la tangente inversa? Entonces, acuérdense que para sacar una inversa hay de dos, la puedes despejar o puedes hacer el efecto espejo. Entonces, aquí despejar no nos ayuda de nada, porque el despeje, pues tendríamos que calcularlo a manita, ¿no? O sea, tendríamos que andar metiendo valores para empezar a graficarla. Pero ¿para qué hacer eso si podemos simplemente hacer el efecto espejo aquí y voltearlo? Entonces, miren, les voy a enseñar cómo se hace eso. Entonces sería y es igual a la tangente inversa de x, ¿sale?
Y entonces simplemente se voltean los ejes. Ahorita que lo dibuje, tal vez se van a dar cuenta cómo es como el volteo, ¿no? Entonces aquí es Y, aquí es X. Fíjense, ahora las asíntotas se van a poner aquí en el eje Y, ¿sale? Se voltea la gráfica. Literalmente los ejes se tuercen. Entonces aquí va a estar el pi sobre 2, ¿sale? Y aquí va a estar el menos pi sobre 2. Y la gráfica va a ir así. ¿Sale? Entonces, fíjense que es el mismo dibujo, pero está rotado. ¿Ya vieron? O sea, literalmente el plano se dio una vuelta, se dio como una marometa, ¿sale? Y se quedó volteado. El eje Y nos quedó, les digo, el eje X ahora nos quedó en el Y, ¿sale? Y si se dan cuenta, este de aquí pasó a estar aquí arriba, ¿sale? Y este aquí abajo. Y pues la curva lo sigue, ¿sale? Imagínense como si esa curva se pudiera como rotar, pues te quedaría justo este dibujo. Y eso es una manera de saberlo sin tener que en efecto calcular todos los valores. ¿Sale? Acuérdense que las inversas trigonométricas te preguntan, ¿qué tuve que haber metido yo para que me diera esto? Entonces, fíjense, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la tangente de 45 grados, ¿sale? Es igual a 1, ¿sale? Ok, eso es un hecho. Ahora, ¿qué me diría la tangente inversa? Entonces, acuérdense que las inversas de las funciones trigonométricas no se les mete ángulos, se les meten las proporciones, ¿sale? Entonces, se les meten los resultados que hubiera dado la normal. Entonces, ahora pregunto, oye, si yo obtuve 1, ¿qué ángulo me tuvieron que haber dado? Esa es la pregunta que responde la tangente inversa. Entonces, pues dices, ay, pues me tuvieron que haber dado 45 grados, ¿sale? Entonces, eso es lo que pasa con las inversas. No es ninguna cosa rara, simplemente es la pregunta opuesta, ¿sale? Entonces, bueno, nada más voy a preguntar si hay dudas como del gráfico y tal. Entonces, Raicho, ¿hay dudas hasta aquí de algo? No, Manuel, todo bien. Pablo, ¿hay dudas? No, Naye, ¿hay dudas? no, Manuelito. Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito, todo bien. Dale, ahora sí vamos a calcularla, ¿va? Entonces, fíjense, entonces, a ver, ¿me van a ayudar ustedes? Entonces, nosotros vamos a tener esto. Y es igual y a ver, ¿qué escribo? ¿Tan o? Sí, ok. A la tangente de la -1, ¿sale? De X. Ok. Quiero derivar esto. A ver, ¿quién propone algo? A ver, Raichu, ¿cómo derivamos esto? A ver, ¿cómo empezarías tú por derivar esto? Es una muy buena pregunta, man. Sale, acuérdate, lo que queremos es justamente la derivada de aquí, ¿no? O sea, queremos este resultado. ¿Qué rayos es igual a la tangente a la -1 de X, ¿no? Acuérdate, fíjate, aquí está la pista un poco. No sé si te acuerdes cómo lo hicimos para averiguar la derivada del logaritmo natural. Que hicimos un truco para que hicimos diferenciación implícita y además hicimos un truco para quitarnos el logaritmo. Aquí se hace lo mismito, solo que aplicado en trigonometría. Entonces no sé si se te ocurre algo, Raichu. Si me das un ratito para pensar. A ver, Naye, ¿se te ocurre algo? A ver, aquí va otra pista, Naye? Nosotros no sabemos derivar tangente a la -1. Eso es lo que queremos sacar. ¿Cómo Ajá. podríamos quitarla o cambiarla a algo que sí sepamos? A cambiarla. Ay, pues la podríamos. No sé, o sea, es que yo he pensado, o sea, seguramente estoy mal, pero no sería. Pensé dos. Quizá era como 1/X, o quizá podríamos decir que tangente de Y sería igual a X, pero no. Perfecto. Sí, esa es la respuesta. ¿Sale? Entonces, acuérdense, siempre que tenemos una función, podemos pasarla inversamente al otro lado. Entonces, si aquí tenemos tangente a la -1, podemos pasarla al otro lado y se hace justo a la inversa. Entonces, en lugar de tangente a la -1, pasa como tangente. Y queda lo que dijo Naye. Tangente de Y es igual a X. ¿Sale? Que tiene mucho sentido. ¿Sale? Ese es el despeje simplemente. Ahora sí, tenemos puras cosas que sí sabemos derivar. Sabemos derivar tangente, ¿sí? Y sabemos también derivar X, ¿sale? Entonces, Gio, ¿cuál sería el siguiente paso? Ay, es que yo no estuve en la clase de derivar lo de la trigonometría. Entonces, pues sí, vale, no le sé ahorita. Ok, a ver, Pablo, a ver, ayúdanos, Pablo, en este paso. ¿Ahora qué sigue? No vi el video.
Bueno, esto ni siquiera fue el video que te dije que vieras. Pero bueno, está bien. No lo vi. Raichu, ¿qué haces? Se pasa secante, ¿no? Sí, ok. Entonces, hay que ahora sí que tomar las derivadas, ¿sale? Entonces hacemos derivada de este lado, ¿sale? Y derivada de este lado. Entonces, derivada de la tangente es secante, ¿sale? Hace unas clases creo que hice la demostración. Bueno, pueden hacerla en su casita en papel, o si no, si tienen dudas, levanten la mano al que no se acuerde cómo sacar derivada de tangente y lo vemos en versión super fast, ¿sale? Y ya, pues si son muchas manitas, pues sí lo vemos. Pero básicamente, la derivada de la tangente, ¿sale? Es secante al cuadrado. Pero secante al cuadrado es lo mismo que 1 sobre coseno. Entonces ese lo voy a dejar así, ¿sale? 1 sobre coseno al cuadrado de y, ¿no? Pero por regla de la cadena, porque fíjense que lo que hay adentro de lo que estamos derivando no es x, ¿sale? Porque si fuera tangente de x, aquí quedaría 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y listo, ahí se acabó. Pero tenemos que aplicar regla de la cadena porque aquí no hay, adentro de la tangente hay una cosa que no es x. Entonces hay que hacer regla de la cadena y entonces nos queda derivada de y, ¿sale? Y la derivada de x, pues es 1. Ahora, fíjense que nos salió precisamente como si hubiéramos usado la regla. ¿Se acuerdan que vimos la clase de antier? La regla de derivadas de funciones inversas, que justamente era esta multiplicación y que quedaba 1, ¿sale? Entonces, hasta este paso, voy a preguntar si hay dudas. Raichu, ¿hay dudas? No, Manuel, todo bien. Pablo, ¿hay dudas? No, no, creo que sí me acuerdo. Va. Naye, ¿hay dudas? O sea, bueno, tengo dos, pero mejor veo los videos, Manuelito, porque yo tampoco estuve en derivadas. No, pero si quieres lo vuelvo a explicar rápido. Es súper cortito el proceso, entonces si quieres lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Sí, por ¿Te favor. late? Sí, por Va, entonces vamos a hacer la derivada de la tangente. Sale en versión super fast. Entonces aquí me voy a hacer como un cuadrado, ¿sale? Entonces, vamos a hacer derivada, ¿sale? De la tangente de x. Entonces, fíjense, ¿de qué otra manera puedo yo escribir tangente? Entonces, Gio, ¿cuál es la definición de tangente? Gio, ¿estás aquí? ¿Tiene que ver con lo de los lados? Sí, ¿no? O sea, cateto... ¿Sí me escuchas? Ajá, sí, ok, sí. A ver, dime qué lados dice. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Eso está Ok, chido. sí. Pero acuérdate que tenemos que usar el círculo unitario para sacarlas con funciones trigonométricas. Entonces, el opuesto viene siendo el seno, ¿sale? Y el adyacente es el coseno, ¿sale? Eso es en el círculo unitario. Bueno, en los videos de trigonometría eso viene, pero bueno, ahorita si quieren, créanme en esa parte, ¿no? Los catetos opuesto y adyacente equivalen a eso en el círculo unitario. Ahora, tenemos que sacar pues la derivada de esto, ¿no? Porque acuérdense, esta es otra manera de escribir tangente, pero nosotros sí sabemos derivar senos y cosenos. Entonces, Pablo, bueno, ¿cómo hacemos la derivada de una división? ¿Te acuerdas? Sí nos diste una fórmula. Bueno, ajá, era como menos g sobre g al cuadrado o algo así. Ajá, bueno, algo así, algo así. Bueno, todavía le faltaba un poquito, pero sí, algo así. ¿Te acuerdas? No, es lo único que me acuerdo. Va, entonces se las voy a decir. Es denominador, el denominador al cuadrado. Entonces aquí me quedaría coseno al cuadrado. Ya no voy a escribir la x, ¿sale? Simplemente por escribir menos. Luego aquí arriba va denominador por la derivada del numerador. Entonces la derivada del seno es... Bueno, aquí voy a escribir nada más así, para que vayan siguiendo todos los pasos. Menos el numerador por la derivada del denominador, ¿sale? Entonces esto es lo que quedaría, ¿vale? Entonces coseno por la derivada del seno, ¿sale? Menos seno por la derivada del coseno sobre coseno al cuadrado. Ahora, Naye, ¿cuál era la derivada del seno? Ah, ¿coseno? Coseno, ¿sale? Entonces coseno por coseno, coseno al cuadrado. Y ahora, Raichu, ¿cuál era la derivada de coseno? Es seno inverso, ¿no? No, menos seno, Ah, menos menos seno. esa, exacto, gracias. Entonces, menos seno por menos seno, más seno al cuadrado, ¿sale? Entonces tenemos esto sobre coseno al cuadrado, ¿sale? Ahora, fíjense,
Identidad trigonométrica. O sea, esto igual lo expliqué en una clase de trigonometría super fast. Hay un montón de identidades, pero esta en verdad es la que más se usa de momento en este tipo de cosas. Entonces, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, ¿sale? ¿Y eso por qué es? Porque acuérdense que es por el Pitágoras, ¿sale? Lo voy a dibujar aquí rapidísimo. Si yo sé que esto es coseno y esto es seno, ¿sale? Y estamos en el círculo unitario, significa que el radio es 1. Entonces, tengo justamente eso, ¿no? Entonces, por Pitágoras es los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, ¿sale? Y por eso es que aquí hicimos esta sustitución. Quedaría 1 sobre coseno al cuadrado. Y fíjense que eso es justamente lo que es la derivada. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno al cuadrado de x. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, y bueno, acuérdense que esto se puede escribir también como secante, ¿no? Secante al cuadrado de x. Porque acuérdense que secante es justo 1 sobre coseno. Es otra manera de escribirlo. Se pueden aprender cualquiera de los dos resultados. Lo más importante es que se aprendan cómo rayos salió, ¿sale? Porque siempre que no se acuerden, lo pueden sacar y en verdad está cortito el proceso. Entonces, Raicho, ¿alguna duda de cómo salió la derivada de tangente? No, ahora sí ya está bien. Pablo, ¿alguna duda? No, no. Va. Nayi, ¿alguna duda? No, Manuelito, ahora sí ya entendí. Gracias. Kio, ¿alguna duda? Manuelito, literal me fui a la mitad de la explicación, entonces, pero no te preocupes, yo puedo ver el video y ya veo que dijiste ahí porque... Bueno, aquí está el proceso, pero si tienes una duda pequeña del proceso, pues lo vuelvo a decir rápido. No sé. Si tienes alguna duda de qué pasó. ahorita, mira, si quieres ahorita lo anoto y ya en lo que lo anoto a lo mejor me surge una duda, ¿ok? Está bien, va. Y pues ya no importa que interrumpas, la contesto, ¿sale? Sale, entonces, nada más voy a Sí, repasar entonces gracias. qué iba pasando aquí. Entonces despejamos la tangente inversa, ¿no? Para pasarlo a cosas que sí sabemos derivar. Ahora sí, aquí derivamos. Derivada de la tangente de y es igual a la derivada de x. Ahora ya vimos qué es la de... Ya vimos cuál era el resultado de la derivada de tangente. Entonces, derivamos, acuérdense, primero la función grande. Entonces, derivada de tangente es 1 sobre coseno al cuadrado y de y, porque adentro tiene y, ¿sale? Ahora, como adentro no tenía x, tenemos que hacer regla de la cadena. Y la regla de la cadena nos dice que multipliquemos por la derivada de lo que sea que estuviera adentro. Entonces, pues por la derivada de y, ¿sale? Y pues la derivada de x es 1, ¿sale? Entonces ya vamos hasta ahí, ¿sale? Ahora, fíjense, la que queremos dejar solita, pues es esta, ¿no? Porque justo la derivada de y sería la derivada de la tangente inversa. Entonces, esta de aquí es la que queremos despejar. Entonces, la voy a despejar, ¿sale? Entonces, derivada de y es igual a... Y pues este coseno al cuadrado pasaría multiplicando, ¿sale? Y nos quedaría coseno al cuadrado de y. Podemos sustituir en la y, ¿sale? Lo que dice, pues porque sabemos que la y es la tangente inversa de x, y podríamos decir, y esto es válido, aunque obviamente aquí no termina, pero esto es válido, la derivada de la tangente inversa, ¿sale? Es igual a coseno al cuadrado de la tangente inversa de x, ¿sale? Y ustedes dicen, híjole, y ese resultado es correcto, es totalmente válido que digan que esa es la derivada de la tangente inversa, coseno al cuadrado de la tangente inversa de x. Pero ustedes dicen, híjole, pero como que se ve muy complicada, ¿no? La cosa esa que salió. Y pues sí, sí es cierto. Y hay una manera de simplificar las cosas, ¿sale? Entonces, en esta parte sí, yo creo que les voy a ayudar en pero ya en los siguientes espero que ustedes me digan qué se va a usar. Entonces, vamos a retomar aquí, ¿sale? Olviden este paso. Este paso aquí era como el paso que se podía ver muy fácil, pero que en verdad es una respuesta, que sí es respuesta, pero que está muy complicada. Entonces, vamos a retomarlo desde aquí, ¿sale? Y vamos a hacer otra cosa. Fíjense, yo sé que yo quiero encontrar el coseno al cuadrado de y, ¿sale? Ustedes dicen, híjole, ¿no? Pues como que eso está medio complicado. Pero ahora fíjense, vamos a dibujar un triángulo y ver qué es lo que está pasando. Entonces, voy a dibujar este triángulo. ¿Vale? Entonces, miren, yo lo que quiero que haya en este triángulo es algo que me indique, pues dónde está la tangente, ¿no?
con qué ángulo lo estoy usando, para poder encontrar luego el coseno, ¿no? Y poder escribirlo de una manera distinta. Entonces, miren, yo lo voy a hacer, ¿sale? Y ya en los siguientes ya ustedes, si quieren, ya me podrán decir. Entonces, fíjense, el ángulo que vamos a usar, ¿sale? Pues es Y. Porque fíjense que estamos queriendo encontrar el coseno de Y, ¿sale? Aquí tenemos coseno al cuadrado, pero vaya, queremos encontrar el coseno de Y, ya después lo elevamos al cuadrado. Entonces aquí tenemos Y, ¿sale? Pero ahora fíjense qué pasa, que la tangente de Y es igual a X, ¿ok? Entonces, bueno, si vieron los videos de trigonometría, se acordarán y no será tan difícil, ¿sale? Si hacemos que la base de este triángulo sea 1, la tangente inmediatamente es este lado, ¿sale? Y como la tangente del ángulo Y es pues aquí, es X, ¿sale? Ok, esto lo voy a explicar rapidísimo porque creo que varios no vieron el video o ninguno. Entonces lo voy a explicar súper rápido, ¿sale? En el círculo unitario, cuando yo tengo el círculo unitario, significa que el radio es 1, ¿sale? Entonces, básicamente tengo este circulito y el radio es 1, ¿sale? Siempre que yo trazo un triángulo aquí, la altura de ese triángulo es seno, la base es coseno y pues la hipotenusa es 1 porque el radio era 1, ¿no? Entonces ya mejor ahí voy a escribir el 1 y aquí voy a escribir coseno y aquí escribo seno, ¿no? Bueno, sé que se ve muy apachurrado, pero pues, bueno, se los dije, ¿no? La altura es seno, base coseno y la hipotenusa es 1, porque es el círculo unitario, círculo de radio 1. Ahora, si yo quisiera ver en ese mismo círculo dónde está la tangente, entonces voy a dibujar tal vez el círculo más grande. Ay, bueno. Bueno, tal vez sí se va a ver. Si yo trazo este de aquí, este triángulo, ¿sale? Justo el triángulo que tiene de base 1, ¿sale? La altura de este triángulo va a ser la tangente. Y ahora, pónganse a pensar por qué. Porque fíjense que es la seno, la tangente es seno sobre coseno. Entonces, y eso se cumple para cualquier triángulo. Entonces puede ser opuesto sobre adyacente y me tendría que dar lo mismo. Y fíjense que si yo hago que el opuesto sea la tangente, ¿saben? Entonces aquí pongo tangente, pues estaría haciendo esta operación. La tangente es seno sobre coseno y me quedaría sobre 1, porque el adyacente es 1 y pues eso no afecta. Esto sigue siendo seno sobre coseno. O sea que aquí la tangente es válida, ¿sale? Ahí es donde se ve. Y por eso es que si yo hago un triángulo de base 1, la tangente inmediatamente es el cateto opuesto, ¿sale? Y la tangente en este caso nos la marca aquí, ¿no? Dice, la tangente del ángulo Y es X. Ah, pues listo. Pues como yo ya sé que la tangente está aquí, pues es X, ¿no? Y ahora si hago Pitágoras, ¿no? Pues la hipotenusa me daría, pues, X al cuadrado, ¿sale? Más 1. Más 1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Entonces voy a preguntar si hay dudas, ¿sale? Entonces, Raicho, ¿hasta aquí hay dudas de la formación de ese triángulo? No, pero me confundiste un poco con lo de tangente, entonces si me lo puedes volver a explicar. Sí, sale. Entonces, a ver, si no lo voy a hacer en otra hoja, solamente para que se vea más grande y bien. Entonces, cuando tenemos el círculo unitario, ¿sale? Entonces acuérdense, círculo unitario significa que el radio es 1. Siempre que tenemos este círculo y queremos ver las funciones trigonométricas, pues primero hay que trazar un triángulo. Entonces tenemos este triángulo. Y ese triángulo, en lo que pasa es que su hipotenusa es 1, ¿no? Pues porque el radio es 1, obviamente. La base aquí va a ser coseno y la altura es seno, ¿sale? Eso es lo que pasa con el círculo unitario, que en ese triangulito que yo trace por dentro, justo se cumple que el seno es la altura y coseno es la base, ¿sale? Ok, entonces hasta aquí, Raicho, ¿alguna duda? No, ahí va bien. Ok, va, perfecto. Ahora, ya vi dónde está el seno y el coseno. Ahora quiero ver dónde rayos está la tangente. ¿Sale? Pues obviamente en ese triángulo ya no hay ningún lado en donde le pueda poner tangente, pues porque ya tienen otras cosas, ¿no? De valor. Entonces lo que hacemos es que este triángulo lo hacemos crecer y hacemos que llegue justo ahí. ¿Sale? Fíjate que su base, entonces la base de este triangulote es 1, porque justo es el radio del círculo. ¿Sale? Ahora, fíjate, nosotros queremos ver, acuérdate que la tangente,
¿sale? Es igual a seno sobre coseno, ¿no? Opuesto sobre adyacente. El opuesto es seno, el adyacente es coseno. Entonces la tangente es seno sobre coseno, ¿sale? Ahora fíjate, si nosotros hicimos esta base 1 y nosotros dijéramos, oye, ¿será que esta altura de este triángulo es tangente? Se tendría que cumplir, ¿sale? Que opuesto sobre adyacente es tangente. Pero como justo la base es 1, pues da igual como a qué lo hagamos, ¿sale? O sea sí va a poder ser la tangente aquí. ¿Sale? Pero acuérdate que todos los triángulos, si los expandes, tienen la misma relación, ¿sale? Acuérdate que aunque hagamos crecer los lados, su división siempre va a ser la misma. La tangente siempre es igual para un mismo ángulo. Fíjate que estos dos triángulos tienen este mismo ángulo, ¿sale? Entonces, seno sobre coseno debería de ser lo mismo que tangente sobre 1. Y efectivamente, es lo mismo, ¿sale? Entonces, ¿sí, Rachel? Ok, sí, ya. Ahora sí ya me quedó más claro. Sí. Entonces, Pablo, ¿hay alguna duda de esto de los triángulos? No, creo que no. Ok, Naya, ¿hay alguna duda? No, Manolito, todo bien. Gracias. Gio, ¿hay alguna duda? No, Manolito, ahorita que le explicaste a Raichu ya quedó más claro. Va, sale. Entonces, ahora sí, en nuestro problema, ¿sale? Como queremos hallar dónde rayos está la tangente, pues dibujé un triángulo que tuviera de ángulo Y, ¿sale? Entonces, un triángulo de ángulo Y, y dije, oye, quiero la tangente. Entonces, yo ya sé que este lado lo tengo que hacer 1 para que la tangente me quede aquí. Ahora, ¿por qué aquí vale X? Pues porque aquí dice que la tangente del ángulo Y es X, ¿sale? Por eso aquí tengo X. Y pues la hipotenusa sale aplicando Pitágoras, ¿no? Los catetos al cuadrado son la hipotenusa al cuadrado, ¿sale? Entonces hice el despeje y pues sería raíz de x al cuadrado más 1, ¿sale? Entonces voy a preguntar de nuevo si con este triangulito de aquí hay dudas. Entonces, Raicho, ¿hay dudas de ese triangulito? No, no hay dudas. Pablo, ¿hay dudas de ese triangulito? No, bueno. Naya, ¿hay dudas de ese triangulito? No, bueno, a ver, aguanta. Dijiste que tenemos X porque la tangente del ángulo Y es X, ¿no? Sí, porque acuérdate, aquí nosotros hicimos, ¿ve? Aquí justo sacamos esa información. Ay, es que no lo estoy viendo. Perdón, ahí, ¿ya se ve? Ah, sí, sí, ya. Gracias, Manolito, sí. ¿Sale? Entonces, de ahí es de donde sacamos esa información. De ese despeje fue que nos dijo esa información. Entonces, pues ya simplemente lo rellenamos aquí, ¿va? Entonces, Gio, ¿alguna duda de ese rectángulo, de ese triangulito? No, Manolito, todo bien. Va. Ahora sí, entonces, fíjense qué pasa. Queremos hallar coseno, porque aquí nos están pidiendo coseno al cuadrado de y. Entonces, hay que hallar coseno de y. Entonces, ¿cuál sería el coseno de y? Entonces, a ver, Pablo, ¿cuál es la fórmula de coseno? Estoy pensando. No, pues, cateto opuesto sobre hipotenusa. Adyacente, ¿sale? Ajá, Acuérdate, eso es. Socato, Sí, sí, ¿sale? sí. Siempre que te pidan eso, se acuerdan del famosísimo Socato y pues ya los vas a saber inmediatamente. Bueno, lo voy a anotar aquí, ¿sale? Acuérdate de Socato. Entonces es Socato. Y entonces aquí dice coseno adyacente sobre hipotenusa, ¿sale? Sí, sí. ¿Va? Entonces, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, en nuestro triángulo, entonces fíjense, queremos coseno de y. Entonces, obviamente vamos a utilizar este triángulo, ¿no? Que tiene el ángulo y. Entonces, Naye, ¿cuál sería el coseno? ¿Cuánto valdría si es adyacente sobre hipotenusa? Sería 1 sobre raíz de X cuadrada más 1, ¿no? Sí, exacto. Entonces, aquí voy a escribir ese dato, ¿sale? Entonces, el coseno de y es 1 sobre la raíz de x al cuadrado más 1, ¿sale? Ahora, queremos coseno al cuadrado de y, no coseno de y. Pues simplemente que le va al cuadrado ambos lados, ¿no? Pues aquí le vamos al cuadrado y aquí vamos al cuadrado. Entonces, Gio, ¿qué nos daría si le vamos al cuadrado? 1 sobre raíz de x al cuadrado más 1. Nos quedaría 1 sobre x al cuadrado más 1. Muy bien, ¿sale? 1 sobre Y x ahí, al cuadrado más. bueno, Y aquí, fíjense que como tangente, entonces como queríamos esto de aquí, pues simplemente hay que sustituir. Sabemos que coseno al cuadrado de y es 1 sobre x al cuadrado más 1. Pues listo, sustituyámoslo. Entonces, fíjense, voy a sustituirlo. Entonces me da que la derivada de y
¿sale? Es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Pero ahora, ¿qué dijimos que era y? Fíjense, y, pues es justamente la que queríamos sacar, ¿no? Tangente inversa de x. Entonces, voy aquí a sustituir, en lugar de y voy a escribir tangente inversa. Entonces, aquí diría que la derivada de la tangente inversa de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿vale? Y este es el resultado final. ¿Sale? Que si se dan cuenta es mucho mejor que esto de aquí. ¿Sale? Este es el resultado verdadero. ¿Sale? Entonces, Raicho, ¿alguna duda de cómo se salió ese resultado? No, Manuel, todo bien. Naya, ¿alguna duda? No, Manuelito, todo bien. Bueno, lo ando copiando, ahorita te digo. Sí, sí. Pablo, ¿alguna duda? No, había visto, o sea, busqué las derivadas, pero no vi cómo se hacían. Entonces dije, qué raro, pero ya tiene más sentido. Sí, en verdad están muy fáciles si ocupan lo del círculo unitario. Si no se acuerdan del círculo unitario, pues está imposible, ¿no? Y usar el círculo unitario es una técnica que se usa un montón luego en integrales, porque ahorita no hemos visto, pero luego hay una técnica que se llama sustitución trigonométrica. Y siempre tienes que andar haciendo círculo unitario para poder dibujar triangulitos como este, ¿sale? Entonces, pues sí, bueno, yo sí les recomendaría que se familiaricen con ello, porque sí se ocupa bastante, o sea, mucho después, pero sí se va a ocupar bastante. Y Gio, ¿alguna duda? La neta sí, Manolito. ¿Crees que puedas explicar? Entendí hasta donde pones coseno al cuadrado de y es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Hasta ahí yo dije, ok, ya vi. Ok, Pero luego sale. escribiste abajo ya, eso ya, a ver qué. Ok, sale. Entonces, fíjate. Entonces, acuérdate, Gio, mira, lo voy a decir desde el inicio, ¿sale? Solamente como para que sigamos toda la trayectoria recta, ¿sale? Entonces, queríamos sacar esto. Y es igual a la tangente inversa de x. Eso es lo que queremos sacar. Queremos derivar esto, ¿sale? Entonces dijimos, híjole, pero es que si aquí derivo automáticamente, pues me va a salir la derivada de la tangente inversa de x y la derivada de y no sé ninguna de las dos. Entonces, por eso hicimos este despeje, porque nosotros sí sabemos derivar tangente y sí sabemos derivar x, ¿sale? Entonces, ahora sí, tomamos las derivadas, ¿sale? Derivada de tangente de y derivada de x. Ahora, la derivada de tangente de y, pues nos da 1 sobre coseno al cuadrado de y, ¿vale? Aquí sacamos ese resultado, ¿sale? De aquí salió, de este proceso. Y como lo que está dentro de la tangente no es x, hay que hacer regla de la cadena y multiplicamos por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de y, ¿sale? Y la derivada de x es igual a 1, ¿sale? Entonces yo, ¿hasta aquí ningún problema? Sí, hasta ahí todo bien. Sale. Ahora fíjate, en verdad lo que queremos dejar solito es esto, dy sobre dx, la derivada de y. Porque fíjate, y justamente es la tangente a la menos 1, la tangente inversa de x, que es lo que queremos derivar. Y aquí justo está esto escrito, justo aquí, si en lugar de y escribieras lo que en verdad vale, diría la derivada de la tangente inversa. Esa es la que queremos dejar solita. Entonces, este de aquí lo pasamos multiplicando al otro lado. 1 por coseno al cuadrado de y nos da coseno al cuadrado de y, ¿sale? Ahora, de aquí, como dice coseno al cuadrado de y, queremos saber qué rayos vale eso. Por eso hicimos este triangulito, ¿sale? Para poner y poder averiguar el coseno. Entonces, Naye dijo pues que el coseno iba a valer adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, 1 sobre raíz de x al cuadrado más 1. Entonces, aquí sacamos coseno de y. ¿Y por qué rayos lo estamos sacando? Pues porque aquí nos pide coseno al cuadrado de y y no sabemos cuánto vale. Entonces, por eso estamos sacando esto. Entonces, ya decimos, oh, ok, ya sé cuánto es el coseno de y. Pero aquí dice coseno al cuadrado. Pues hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, listo. Coseno al cuadrado es 1 sobre x al cuadrado más 1. Listo, ya tenemos el resultado que queríamos. Entonces, este de aquí lo podemos escribir en lugar de coseno al cuadrado de y, que eso no nos gusta. Pero 1 sobre x al cuadrado más 1, eso es muchísimo más amigable. Entonces, lo vamos a sustituir y llegamos a este paso. ¿Ya viste? Sustituimos de aquí. ¿Sale? Entonces, la derivada de y es igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Y ahora y, como en verdad y era la tangente inversa de x, ¿sale? Nuestro problema inicial, pues simplemente en lugar de decir y, ya decimos tangente inversa de x. Pues eso es lo que pasó en el último paso. En lugar de y,
pues ya sustituí por su verdadero nombre, que es tangente inversa de x. Entonces, la derivada de la tangente inversa es 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Sale, Gio? ¿Hubo alguna duda o no sé si sí quedó No, claro? no, ya quedó más claro, ajá, es que no más habías cambiado el nombre, pero es que como me confundí, como lo escribiste, y dije, ¿ahora qué está haciendo? Pero ya Sí, entendí. no te preocupes, ¿va? Entonces, Ya, ahora sí, gracias. fíjense. Entonces, la integral misteriosa que mostré al inicio de la clase, entonces, la integral de 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿sale? Ahora ya la podemos responder, porque, a ver, Pablo, ¿qué tuve que haber derivado para que me diera eso? Lo del coseno de Y, no, ¿sí? No. La pregunta es, ¿qué función o qué cosa tuve que haber derivado para que su respuesta dé 1 sobre x al cuadrado más 1? Básicamente, ¿qué derivado nos da eso? ¿No? ¿Quién tiene por derivada 1 sobre x al cuadrado más 1? No es tangente, no, es lo que acabamos de hacer, ¿no? Sí, lo que acabamos de hacer, sí, precisamente, la tangente Ok. inversa de x. Porque ya vimos que la derivada de la tangente inversa de x es justamente 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Sale? Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿qué tuve que haber derivado yo para que me diera esto? 1 sobre x al cuadrado más 1. Ay, pues tangente inversa, ¿no? Pues justo es su derivada. ¿Sale, Pablo? Entonces, sí, ninguna duda. Ujú, ujú. ¿Sale? Entonces, por eso aquí ya la respuesta es inmediata, ya no tuvimos que hacer ningún truco ni nada, simplemente es que te la sepas de memoria, o te la sabes o no te la sabes, ¿sale? Entonces, son bien poquitas, nada más son 3 las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, y pues sí se las tienen que saber de memoria, lo siento. La que más se ocupa es esta es la que sí, si no se saben esta, pues ya valió, las otras dos todavía se perdonan, pero esta se ocupa muchísimo, entonces esta sí, que no se les olvide, por favor. Entonces, ahora sí, a ver cuánto tiempo queda. Sí, va. Bueno, no sé si tengan problemas de que como iniciamos como 20 o media hora tarde, agarre esa media hora ahorita. Bueno, si alguien tiene problema, porfa, dígame, y pues si no, ahorita le paramos y pues ya para la siguiente semana. Pero como digan ustedes. Entonces, ahora, fíjense, inmediatamente que ya sabemos la de la tangente inversa, podemos saber cuál es la cotangente inversa, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la de la cotangente inversa? Bueno, fíjense, les voy a dibujar las dos gráficas al mismo tiempo. Entonces, la de la tangente inversa vimos que era así, ¿no? Tenía esta forma. Esa es la de la tangente inversa. Ahora, la de la cotangente inversa es así más o menos. ¿Sale? Esta es la de la cotangente inversa de x. ¿Sale? Entonces, fíjense en sus derivadas, en sus pendientes, ¿sale? Porque queremos al final de cuentas sacar también la derivada de la cotangente. Entonces, fíjense, la tangente aquí tiene ¿qué pendiente? ¿Positiva o negativa? Raichu. ¿Mandé? O sea, la, Iba. la derivada de la tangente inversa es positiva o negativa. Y fíjate en la gráfica. Positiva, ¿no? Positiva siempre, ¿sale? Entonces la de esta es positiva siempre. Ahora, Naye, ¿cómo es la de la cotangente inversa? Negativa. Negativa siempre, ¿sale? Entonces, justamente esto, y como son idénticas, o sea, si se dan cuenta, tienen un dibujo muy parecido, tienen la misma curva, nada más que están como que movidas del lugar, ¿sale? Una está un poquito más abajo y así. Esto lo que nos dice, pues es que son idénticas, solo que con signo contrario. Entonces, la derivada de la cotangente inversa, ¿sale? Es igual a menos 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Sale? Simplemente se le agrega el signo menos, ¿sale? Es la única diferencia. Porque si se dan cuenta por sus gráficas, esta siempre tiene signo negativo, ¿sale? Es por esa razón. Entonces, no tenemos ni siquiera que volver a calcularle, usar triangulitos, nada. Simplemente acordarse que lleva el signo contrario, ¿sale? Entonces, pues esa sería su derivada. Entonces, Raichu, ¿ninguna duda? No, Manuel, todo bien. Gio, ¿alguna duda? No, Manuelito. Bueno, sí tengo una duda, pero no tiene nada que ver. ¿Esto, Manuelito, lo estudiaste tú por tu cuenta? O sea, dijiste, esto, o sea, un día agarraste un libro y dijiste, ¿esto lo voy a leer? Sí. Ah, su Sí, máquina. exacto.
Ajá, bueno, está bien, mira, esa era mi duda. Sí. Naya, ¿alguna duda? No, Manolito, todo bien, gracias. Pablo, ¿alguna duda? No, esto va a pasar con todas las trigonométricas, ¿no? O sea, Sí, con sus... efectivamente. El coseno tiene la misma que el seno, pero con signo negativo. Y la del cosecante tiene la misma que la secante, pero con signo negativo. ¿Sale? Se agrupan por pares. Entonces aquí me voy a regresar en donde se las escribí. Entonces, fíjate que están como agrupadas. Estas dos van a tener la misma, estas dos van a tener la misma y estas dos van a tener la misma, ¿sale? Así es como se agrupan, solamente que con signo contrario, ¿sale? Entonces, las únicas que vamos a ver es esta, bueno, o sea, solo vamos a ver estas. A ver, nada, deja checo, para no decirte mentiras. Vamos a ver arcoseno, ya vimos la tangente inversa, y vamos a ver también arco secante. Ah, no, es cierto, sí era la circular. Entonces, ¿cuál es la que me falta? Ah, arcoseno. Estas son las únicas tres que vamos a ver, porque si te das cuenta con estas tres, ya podemos saber las de las 6, ¿sale? Aquí, perdón que circulé y me equivoqué. Tuve que haberlas circulado en las inversas, ¿sale? Pero sí, pasa eso con todas. Se cambian el signo. Entonces vamos a ver otra. ¿Sale? No sé si nos dé tiempo a ver las dos que nos faltan, pero vamos a ver ahora la del arcoseno. ¿Sale? Entonces primero voy a dibujar sus gráficas. Bueno, no es muy importante el dibujar sus gráficas, pero simplemente es como para que vean el efecto espejo de la inversa. Y pues que no es nada raro. Manolito, Entonces, tengo una duda. sí, dime, Gio. A ver, es que me confundiste ahorita a ver, la que sacamos ahorita es de tangente a la -1, ¿no? O de Sí. tangente. No, de tangente a la -1. De tangente a la Ok. -1. Ok, Sí, sí, ya. Ok, gracias. va. Entonces voy a dibujar ahora para sacar la inversa del seno, ¿sale? Que es seno a la -1. Entonces aquí voy a dibujar el seno. Entonces el seno, acuérdense que pasa por 0, ¿sale? Y acuérdense que tienen estas como curvas, tanto el seno como el coseno tienen esas curvas. Y tiene así, bueno, no tiene asíntota, tiene su punto más alto en pi medios y tiene estos valores, ¿no? El punto más bajo que obtiene es -1, el más alto que obtiene es 1, y aquí igual, donde obtiene su punto más bajo es en menos pi medios, ¿vale? Bueno, ahí quedó medio chueco ese 2. Bueno, pero se entiende, ¿no? Y la derivada y su inversa se ve así. Entonces aquí es y igual a seno inverso, ¿sale? Entonces esta se ve, a ver que me salga el dibujo. Así, ¿sale? Entonces aquí va a estar el pi medios, ¿sale? Y aquí sería justo su punto máximo, entonces aquí es donde está el 1, aquí sería el punto mínimo, aquí es donde está el -1, y aquí es donde está menos pi medios. Fíjense que literalmente sería una voltereta la gráfica, ¿sale? O sea, cuando se adecuan a esta idea de que sería una voltereta, se ve inmediatamente. Fíjense, este de aquí es la misma punta de acá, simplemente como que hizo, como que se volteó, se giró, ¿sale? Entonces es muy fácil hallar inversas si se acuerdan para dónde gira y cómo gira. O sea, no tiene ni siquiera que andar sacando valores, simplemente rótenla y ya estuvo, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos, se calculan exactamente igual, ¿sale? No hay ninguna sorpresa, es lo mismito que lo que hicimos con la inversa de la tangente. Entonces, espero que en esta, ya ahora ustedes me puedan decir. Entonces, vamos a tener y es igual a la inversa del seno de x, ¿sale? Entonces, Pablo, ¿qué paso seguiría? Acuérdate, queremos derivar eso, queremos sacar la derivada del seno inverso. ¿Qué hacemos? A ver, déjame pensar. En la pasada Ujú. teníamos uno, o sea, en un paso tenemos 1 sobre coseno al cuadrado por Mira, ty te voy a dar una pista del paso que sigue, ¿va? ok, Fíjate, ok. nosotros no sabemos cuál es la derivada de y nosotros tampoco sabemos cuál es la derivada del seno inverso. O sea, ambas son cosas desconocidas. Queremos pasarlos a cosas conocidas. ¿Cómo Ah, haríamos claro, eso? claro. Empezamos con el de logaritmos, ¿no? O Ajá, algo así. bueno, se usaba la misma técnica que para averiguar la que hicimos del logaritmo natural. Entonces, no sé si te acuerdas qué hizo Naye, qué propuso Naye hacer. Este,
Ay, me acuerdo que había uno sobre, es que nada más me acuerdo de eso. O sea, como del Entonces, principio. a ver, te la voy a decir. Sale, acuérdense, bueno, a ver, mejor le pregunto a Gio. Gio, ¿cuál era el paso? Así practican ustedes. Que lo que Naye dijo, que muy inteligentemente, es que tenemos que pasar lo de el seno a la -1 del otro lado como seno, y te quedaría seno de y es igual a x. Perfecto, ¿sale? Hacemos el despeje, porque nosotros sí sabemos derivar seno y sí sabemos derivar x, ¿sale? Entonces, esto es un problema que sí podemos resolver. En el otro no sabemos ni derivar y ni derivar seno al inverso. Entonces, en este sí que podemos, ¿sale? Entonces, este es el primer paso, ¿sale? Hacer el despeje. Ahora, Raichu, ¿qué sigue? Ahora sí queremos derivar. Entonces, Pues podemos derivar, ¿no? Entonces ponemos derivada respecto a x de seno de y es igual a derivada de x sobre derivada de x, ¿no? ok, Y luego ¿y cuánto nos daría eso? eso da igual a coseno de y Ok, coseno de y. igual a Ujú. 1. Ok, aquí está el igual a 1, pero acuérdate que aquí se aplicaría regla De la de la cadena. cadena. ¿Sale? Entonces aquí por la derivada de y, ¿sale? Entonces así se queda, ¿sale? Ahora, Naye, ¿qué sigue? Despejamos de y, ¿no? Sí, muy bien, porque eso es al final de cuentas justo la derivada, ¿no? Del seno inverso. Entonces la despejo. O Y esto sea, nos daría 1 sobre coseno de y, ¿sale? Ok, ahora fíjense, acuérdense, aquí ustedes dicen, oh, ya, pues ya terminé, en lugar de y escribo seno inverso y listo. Pero acuérdense, nos quedaría coseno de la inversa del seno de x, o sea, eso es una cosa espantosa. Entonces, aquí es cuando sacamos nuestra gran herramienta de dibujar un triángulo para averiguar cuánto rayos vale coseno de y, ¿sale? Entonces, estas son las preguntas tal vez más difíciles del proceso, entonces voy a preguntar. A ver, Pablo, ¿qué triángulo propones tú que dibujemos? Em, ¿Cómo sería nuestro triángulo? mm, A ver, a para ver, empezar, la pregunta más sí, fácil, la primerita, ¿qué ángulo tendría que ser? tendría que ser Y, ¿no? Muy bien, perfecto. Tendría que ser y, ¿sale? Entonces ahí tenemos y. Y es el ángulo, sale, perfecto, porque queremos hallar coseno de y. Entonces debe ser con y. Ahora, a ver, la siguiente pregunta más fácil. ¿Cuánto debería de valer el cateto opuesto? Am, o sea, el cateto opuesto es seno. Ajá, exacto, el cateto opuesto es seno. Y aquí nos dice que el seno de y es X. ¡Oh, no! X. Perfecto. Ahora, fíjate, si tenemos el círculo unitario, entonces me voy a regresar a este dibujo. Y ya dijimos que el cateto opuesto vale seno. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Va a valer 1? 1, vale 1, ¿sale? Entonces, automáticamente ya sabemos que la hipotenusa es 1. Perfecto. Lo único que nos falta descifrar es el coseno de y, justo el lado de abajo, que es justo lo que queremos saber. Entonces usamos Pitágoras. Entonces, ¿cuánto daría, Pablo? Sería X al cuadrado. No, raíz de. ¿Sí? ¿Sí es así? Raíz de X al cuadrado menos 1 o o 1 menos 1, X al 1 menos x al cuadrado, cuadrado. ¿sale? Sí, sí. Haces el despeje y te da 1 menos x al cuadrado. Entonces voy a preguntar si hay dudas de este triangulito. Entonces, Raicho, ¿hay dudas de este triangulito? ¿Cómo salió? Nada más el 1 de dónde sale. O sea, Vale, entonces, fíjate. Este lado dijimos que valía x porque usamos que es el seno, ¿sale? Pero si este lado es seno, como estamos utilizando el círculo unitario, ¿sale? Fíjate que ahí yo puse que si el cateto opuesto es seno, pues la hipotenusa es 1 porque estamos en el círculo unitario. ¿Sale, Raichu? ok, sí, ya tiene Y sentido. entonces el cateto adyacente es coseno, que es justo lo que queremos sacar. Por eso es que usamos el círculo unitario, porque ese nos permite encontrar, pues, estas cosas, ¿no? Entonces, Naya, ¿hay alguna duda? No, Manuelito, todo bien. Va, Gio, ¿hay alguna duda? No, Manuelita, hasta ahorita ya va bien, va bien. Sale. Entonces, Gio, a ti misma. Entonces, aquí tenemos coseno de y. ¿Con qué rayos ahora lo podemos sustituir? Ahora, ¿cómo lo podemos escribir? Ya desciframos este triangulito. Entonces, ¿ahora qué vale?
Va a valer 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Perfecto. ¿Sale? Y pues si se dan cuenta, listo, ya no hay nada más que hacer. Esa es la respuesta. Ahora simplemente en lugar de escribir de y, pues ahora voy a escribir lo que es, ¿no? La derivada de, y pues y es el seno inverso. Entonces la derivada del seno inverso de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y esa es la respuesta, ¿sale? Entonces este es el resultado de esa derivada. ¿Sale? Entonces, Raicho, ¿alguna duda de cómo salió la derivada del seno inverso? No, Manuel, todo bien, gracias. Pablo, ¿alguna duda? No, esta vez ya me quedó mucho más claro. Naya, ¿alguna duda? No, Manuelito, solo rápido le puedes subir a las gráficas de arribita. Sí. Ahí. Un poquito más. Un poquito más. Oh, creo que ya se me trabó. Ahí sí. ¿Y Gio, alguna duda? No, Manuelito. Así está bien, gracias. Dale, entonces, bueno, Naya, no sé si la estés copiando, si quieres, esperamos tantito o tú me avisas, no sé. Sí, espera, dame 10 segundos. Sí, va. Entonces, ahorita lo siguiente que vamos a ver, como ya sacamos la del arcoseno, pues la del bueno, acuérdense que las inversas se llaman también arco, por eso lo dije, pero bueno, olviden que lo dije. Seno inverso, ¿sale? Ya sacamos la derivada del seno inverso, igual que como pasó con la derivada de la tangente inversa, que con la de la cotangente inversa simplemente se cambió el signo, pues con la del seno inverso pasa lo mismo con la del coseno inverso, ¿sale? Entonces ahorita voy a dibujar las gráficas para que veamos que efectivamente pasa lo mismo, ¿sale? Que solo se les cambia el signo. Y eso pues es una super ayuda porque significa que solo tenemos que calcular 1 por 2, ¿sale? Un resultado para sacar 2 trigonométricas de un solo golpe. Entonces ahorita que nadie nos diga, ya les dibujo las gráficas y vamos a ver qué. Ya está bien. Ya, sale. Gracias, Nayi. Entonces voy a dibujarlas, ¿sale? Entonces fíjense que... bueno, estas no las dibujé juntas, perdón. No, sí, a ver, se las puedo dibujar juntas. A ver si me sale. Entonces, esta de aquí es la de el seno inverso, ¿sale? Y la del coseno inverso es esta. Vale, bueno, es algo así, mi dibujo está un poquito, un poquito mal curveado, pero es algo así, ¿sale? Se parece bastante. Pues esta es la de el coseno inverso de X. Entonces, Gio, dime, ¿qué valor tiene la pendiente de la inversa del seno? ¿Positivo o negativo? Tiene un valor positivo, ¿no? Sí, tiene un valor positivo porque fíjate, siempre va creciendo, ¿sale? Entonces es positivo. Y es el más, ¿sale? Y Naye, ¿qué valor tiene el coseno inverso? Negativo. Negativo, ¿sale? Porque fíjense que siempre va decreciendo, ¿sale? Entonces, significa que son la misma, solo que con el signo opuesto, ¿sale? Porque acuérdense, sus gráficas son idénticas, solo que están movidas. Fíjense que es como la misma figura, nada más que esta se movió tantito. No, mi dibujo está un poco feo, pero sí es eso, las pueden buscar en Google si quieren un dibujo exacto. ¿Sale? Entonces, eso significa que la derivada del coseno inverso de X pues es igual a la misma que la del seno, pero con signo contrario, lo cual sería menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sale? Entonces, listo, ya, esa ya también la sacamos y nos la quitamos de encima. Y ahora ya solo nos falta una, que es la del arco secante. Yo creo que sí nos da tiempo, ya es rápido, se hace igualita que todas las demás. Ah, no es cierto, esta tiene otro truco. O no sé, a ver, no sé, ustedes digan si... Yo creo que me tardaría... Pongamos que me tardo 15 minutos, como mucho. Entonces, no sé, Raicho, ¿tú qué dices, Simón o no? Pues yo sí puedo. ¿Pablo? Sí, tengo tiempo. ¿Sí? ¿Naye? ¿Cuánto tardarías, Manuelito? Perdón. Como 15 minutos, como mucho, yo creo. Ah, entonces sí, o sea, bueno, sí. Yo creo que. Sí. ¿Sí?
¿Y Gio? Sí, Manolito, no hay problema. Sí. Sale. Entonces, entonces pues vamos a ver ahora la derivada de la secante inversa, ¿sale? Entonces voy a dibujarles primero cómo se llama para que sepan de qué estamos hablando. Entonces la secante se ve algo así. Este dibujo está bastante loco, la verdad. Y nada más voy a dibujar una parte, ¿sale? De todos, si se dan cuenta de todas, solo he dibujado una parte. Entonces la secante se ve así, empieza en 1 y crece. Luego aquí tiene -1. Y aquí va hacia abajo. Aquí tiene una asíntota en pi medios. Y aquí tiene un valor máximo en pi. ¿Sale? Entonces, así más o menos se ve una parte. ¿Sale? La pueden buscar en Google para verla completa, pero es básicamente esta figura repetida muchas veces. ¿Sale? Y el dibujo de la inversa se ve así. A ver. Está un poquito raro. Es que este, la verdad, está un poco más difícil como imaginarlo girado. Entonces, aquí, ¿vale? Aquí justo está el punto de pi, el punto que dije que era máximo. Aquí justo está el 1, ¿sale? Es este de aquí, donde está el 1. Y ¿cuál me falta? Ah, sí, y aquí es -1. ¿Sale? Entonces ahí está. Así se ve el gráfico girado. Esa es la inversa, ¿sale? Si se dan cuenta, solo se giró, es un efecto espejo. Y este está un poquito más difícil de imaginar, pero si se dan cuenta, sí cuadra. Si lo giran en su mente, dicen, ah, sí, no, sí. ¿Sale? Entonces, en este se hace exactamente lo mismo que en todos, entonces ustedes me van a ayudar. Este solo tiene una parte que está un poco más tricky, pero, o sea, si se conocen las trigonométricas, no está tricky. Entonces, empezamos. Bueno, ¿saben qué? Mejor lo voy a hacer en otra página porque vamos a ocupar más espacio. Entonces, y es igual a la secante inversa de x. ¿Vale? Entonces, Raichu, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso para derivar esto? Secante a y. Bueno, se pasa a la inversa y queda secante de y es igual a x. Secante de y es igual a... ¿Sale? Todo listo, ya estamos así. Ahora, Pablo, ¿qué sigue? Luego ya sabemos derivar eso. Exacto, Entonces, ya sabemos derivar eso. Entonces, lo voy a escribir, ¿sale? No sé si alguien se acuerde cuál es la derivada de secante, si no la hago con ustedes, ¿sale? no, yo no me acuerdo. Ok, va, Raichu, ¿tú te acuerdas? Para serte sincero, no mucho. Naye, ¿tú te acuerdas? No, Manuelito, la verdad no me la sé. Gio, ¿tú te acuerdas? No, Manolito. Va, entonces vamos a hacerla, la voy a calcular justo en este espacio que dejé, ¿sale? Fue a propósito, sabía que esto iba a pasar. Entonces vamos a hacerla juntos, ¿sale? Entonces, queremos calcular esto, la derivada de secante de x, ¿sale? Queremos sacar esto de aquí. Ahora, ¿de qué otra forma puedo escribir yo secante? Entonces, a ver, Raichu, ¿cuál es la definición de secante? Uno sobre... No, no es cierto. ¿Sí? Sí, cierto. Uno sobre coseno o tangente. 1 sobre coseno. Entonces queremos hallar esta derivada. La derivada de 1 sobre coseno. Esa está mucho más fácil, ¿no? Entonces, a ver ahora, Naye, ¿qué vamos a usar? ¿Cómo sacamos esa derivada que sale ahí? Tiene que ver con lo de... Ay, no, Manuelito, la verdad no. Ah, Es bueno, una división, ¿sale? Fíjate, es una división. Entonces tenemos una fracción. Entonces podemos usar la regla de las derivadas de divisiones. Entonces, bueno, como es que medio no se acuerdan, se las voy a decir. ay, Entonces, no he visto los videos, perdón, Manuelito, te prometo ya verlo. entonces ya no voy a escribir la x, ¿sale? Simplemente para escribir menos. Entonces la regla es el denominador al cuadrado, ¿sale? Luego arriba va el denominador por la derivada del numerador, entonces sería la derivada de 1, ¿sale? Menos, ¿sale? El numerador por la derivada del denominador. Entonces esto es la regla, ¿sale? Entonces ahora, Gio, ¿cuál es la derivada de 1? Es un número y no tiene derivada. Ay, no sé. Pero no tiene Sí derivada, tiene ¿no? derivada.
¿Cuánto vale? No sé, Manolito. 0, ¿sale? Acuérdate, la derivada de un número Ah. constante es 0, ¿sale? Ajá. Entonces, como aquí sería coseno por 0, pues se nos elimina, ¿no? Y a ver, Gio, tú misma, ¿cuál es la derivada del coseno? ¿Te acuerdas? El seno, ¿no? No. Menos seno, ¿sale? Menos seno. Entonces, menos 1 por menos seno nos da Menos seno. pues, seno, ¿sale? Ahí quedó seno positivo porque aquí tenemos un menos 1, ¿sale? Entonces, menos 1 por menos seno, pues seno, ¿sale? Ahora, fíjense qué pasa. A ver, Pablo, ¿qué pasaría? Nosotros queremos todavía simplificar más. ¿Qué? Sí, queremos simplificar todavía más seno sobre coseno al cuadrado. ¿Cómo podemos simplificarlo? Mm, mm, no lo sé. Ok, mira, bueno, a ver, Raichu, ¿se te ocurre algo? Sí, al coseno al cuadrado lo podemos ver como coseno por coseno y seno entre coseno se ve como, bueno, se hace tangente y ya queda tangente por 1 sobre coseno. Perfecto, ¿y eso qué es? Entonces quedaría tangente por, y 1 sobre coseno es secante. Entonces, ahí está, esa es la derivada. La derivada de secante de x es tangente de x por secante de x, ¿sale? Bastante chistoso que te dé ella misma por otra cosa, ¿no? Pero bueno, aquí lo sacamos y esto es verídico, ese es el resultado, ¿sale? Igual este se los recomiendo bueno, practiquen mucho para que se lo acuerden luego de memoria, porque se usan. Entonces, este también se ocupa luego mucho. Entonces, pues sí, es un poco importantillo. Pero no está difícil sacarlo a mano. Entonces, ahora sí, aquí, ¿no? Estábamos aquí. Acuérdense, queremos sacar la derivada de la inversa de la secante. Entonces, despejábamos, secante de y es igual a x. Aquí tomábamos derivadas. Y ahora sí podemos. Entonces, la derivada de la secante, pues ya dijimos que era tangente de y por secante de y, ¿no? Esa es la derivada de la secante. Y por la cadena, pues multiplicamos por lo de adentro, ¿no? Que sería la derivada de y. Esto es igual, y la derivada de x es 1, ¿sale? Entonces llegamos a ese resultado, ¿sale? Bueno, si hay dudas, porfa, pregúnteme a alguien. Si no, pues continúo. Entonces, fíjense. Bueno, Yo Naye, tengo ¿qué duda, sería? ¿Qué Manolito. tenemos? Dime. ¿Qué pasó, Gigi? ¿Dónde está? ¿Por qué pusiste tangente de y ¿de dónde sale secante de y? Mira, fíjate. Porque nuestro resultado, la derivada de secante, es tangente de x por secante de x, ¿ya viste? Ok. Por eso salió tangente de y por secante de y. Es porque es la derivada de la secante, ¿ya viste? Y como Sí, adentro gracias. no tenían x, pues tenemos que hacer regla de la cadena. Y por eso multiplicamos por la derivada de y, ¿sale? Que es lo que está dentro de la secante, ¿sale? Entonces, Naye, ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? Despejar de y sobre de x es igual a 1 sobre tangente de y por secante de y. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ahora, aquí es bueno, para empezar, hay todavía una cosa que está muy fácil, bueno, creo yo, de ver, que todavía podemos simplificar de manera muy sencilla. Entonces, a ver, ¿quién se da cuenta? A ver, Raichu, ¿se te ocurre cómo podemos simplificarlo? Ojo, todavía no vamos a sacarlo del triángulo, del círculo unitario, de nada. Así, con lo que ahorita tenemos de información, ¿podemos simplificar más el resultado? ¿Te ocurre algo, Raichu? Déjame pensar tantito, Manuelito, por Va, favor. a ver. Pablo, ¿se te ocurre algo? Estoy pensando. Ok, va. Gio, ¿se te ocurre algo? A ver, no sé si estoy bien. Tenemos Ah, nosotros abajo secante de y, ¿no? Multiplicando sí, tangente de y. Y arriba sí. tenemos que secante de y es x. Entonces, pues podemos sustituir esa secante de y por x, ¿no? Muy bien, sí, perfecto. Sí, era eso, ¿sale? Ok. Entonces, ya tenemos aquí, porque ese cambio, ¿por qué es importante? Porque si no tendríamos que estar descifrando qué rayos es tangente de y y qué rayos es tangente secante de y. Pues ya de una vez ponemos x, ¿no? De todas formas, queremos que nuestro resultado tenga puras x. Entonces, eso es una simplificación. Ya solo hay que encontrar qué rayos es tangente de y sobre x. ¿Sale? Ahora,
Fíjense, diferencia crucial de lo que pasó cuando hicimos tangente inversa. Si se acuerdan ahí, usamos el triángulo y nos ayudamos del hecho de que la tangente puede ser el cateto opuesto. Aquí ustedes podrían decir, oye, eso suena a que es lo que se debe de hacer, ¿no? Y sí, no. Y no, ¿por qué? Porque no tenemos ningún dato, ¿sale? Que nos diga cuánto vale la tangente de Y aquí. Sabemos cuánto vale la secante de Y, pero no la tangente de Y. Entonces, voy a repasar los ejemplos anteriores para que nos demos cuenta de algo. Fíjense, en el del seno inverso, ¿cómo rayos dibujamos este triangulito? El que nos daba la información era el despeje. Este despeje, seno de Y es igual a X, y por eso aquí podíamos poner X. Ese era el que nos daba como la información que necesitábamos. Ahora, fíjense, con el de la tangente pasó lo mismo. Teníamos tangente de Y es igual a X, ¿sale? Teníamos algo que me daba la información de qué valía la tangente, y por eso pudimos dibujar este triángulo, ¿sale? Ayudándonos de esa información, ¿sale? Ahora, fíjense, entonces ya vimos en qué nos tenemos que fijar. El que nos da la información es el, ¿sale? Nos da la información para el triángulo. Fíjense, pero aquí tengo secante de Y es igual a X. ¿Dónde rayos dibujan un triángulo secante? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Dónde rayos en un triángulo dibujo la secante? Entonces les voy a dar la respuesta, pero quiero que ustedes me digan qué sigue, ¿sabes? Les voy a dar la primera mitad. No se puede dibujar secante, pero sí podemos dibujar qué es la secante, o sea, como la secante escrita de otra manera. Entonces, Nayi, ¿alguna idea? ¿Cómo podríamos dibujar un triangulito con esto? Con secante. No sé, Manuelito, no sé si estoy mal, la verdad creo que sí estoy mal. Pero la secante, por ejemplo, no también valía como la hipotenusa sobre el cateto. Ay, el adyacente, no me acuerdo. Ok, los podríamos voltear, ajá, pero eso no nos daría mucha información, porque aquí nos dice que secante de Y es igual a X. Entonces, como que sería hacernos bolas. Es más fácil hacer un cambio. En lugar de decir secante, decir qué es la secante. Entonces, bueno, quiero dar, por eso me pasa medio rebuscado. A ver, Gio, ¿tienes alguna idea? A ver, bueno, no sé si estoy bien, en el despegue que hicimos, pusimos que secante era 1 sobre coseno de X, ¿no? Muy bien, perfecto. Eso es lo que vamos a ocupar. Entonces, a ver, ¿dónde lo haré? Bueno, lo voy a hacer en otra página, ¿sale? Para sacar este resultado. Entonces, nuestro despeje nos dice que la secante de Y es igual a X. Fíjense, nosotros también sabemos que la secante es igual a 1 sobre coseno. Entonces vamos a usar esa información y eso nos daría, ¿sale? Que entonces la secante de Y es lo mismo que 1 sobre coseno de Y, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Porque es lo mismo secante que 1 sobre coseno. Es lo mismito. Ahora, ¿esto qué información nos dice? Pues si esto es igual a esto debe de ser igual a esto, ¿no? Entonces, fíjense, 1 sobre coseno de Y es igual a X, ¿sale? Ok, esto se ve mucho más prometedor. Fíjense que ahora sí tenemos cosas que nos interesan. Coseno. Coseno sí se puede dibujar en un triángulo. Eso es lo que queremos. Pero fíjense, un pequeño detalle, híjole. Ahí dice 1 sobre coseno, no dice coseno. Es un detalle que se arregla muy fácil. Entonces, a ver, Pablo, ¿cómo arreglamos ese pequeño detalle? Queremos que diga coseno es igual a algo. Pues lo puedes despejar, ¿no? Ok, ¿y eso cuánto nos daría? Coseno es igual a 1 sobre X. Perfecto, coseno es igual a 1 sobre X. Ahora, vamos a dibujar este triangulito, ¿sale? Entonces lo voy a dibujar aquí simplemente para ahorrar. Bueno, no, ya me voy a pasar aquí. Entonces, voy a anotar el resultado. Entonces, coseno de Y es igual a 1 sobre X. ¿Sale? Sacamos este resultado. Entonces, ahora sí vamos a dibujar el triangulito. Ahora sí ya podemos. Entonces, Gio, ¿cómo dibujaríamos este triangulito para que nos ayude a saber qué es tangente? Tenemos el coseno. Entonces, ¿cómo dibujaríamos este triangulito? Eduardo, espérame. Coseno es igual. ¿Sería el cateto adyacente sería 1? No. Ok, mira, fíjate. Mira, empecemos por preguntas pequeñas para ya poder ir respondiendo cosas. ¿Cuál debería de ser el ángulo de mi triángulo? Y, ¿no? Y.
Perfecto. Ujú. Y si y está aquí, ¿dónde tendría que poner el valor de ese coseno? Acuérdate, tenemos que usar esa información. Entonces, ¿dónde Ah. pondría ese 1 sobre x? Coseno es el cateto adyacente, ¿no? Perfecto. Entonces, este lado vale 1 sobre x. Y Ah, si ok. estamos usando esa información, o sea, si ya dijimos que estamos usando el triángulo del círculo unitario donde tenemos el coseno de base, ¿cuánto vale la hipotenusa, Gio? 1, ¿no? 1. Perfecto. Ahora, nos falta un lado. ¿Cuánto valdría ese lado si usamos Pitágoras? El cateto... Seno, no, Sí, exacto, seno, pero pues tenemos que sacar el 1 valor. sobre X sobre 1, ¿no? 1 sobre X sobre 1. No, a mí, mira, vamos a usar Pitágoras, ¿no? Entonces, el cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces, vamos a hacer un despeje para poder sacar el cateto que nos falta. Entonces, ¿es raíz de qué? Ah, raíz de 1 al cuadrado menos 1 sobre X al cuadrado. ¿Sale? Ahí está. Ese es el seno. Ahora, Gio, pregunta del millón y esta es la pregunta final para sacar el resultado. ¿Cuánto vale la tangente de Y? Raíz de 1 menos 1 sobre X al cuadrado. Fíjate, ese es el seno, ¿no? Porque el coseno lo tenemos de base. Entonces, la altura de este triángulo es seno. Los tenemos que dividir, ¿no? Ah, sería 1 Perfecto, sobre los X tenemos que dividir. sobre... Muy bien, Ajá. entonces ¿qué operación sería? Te quedaría 1 sobre X sobre raíz de 1 Acuérdate, la menos... tangente es seno sobre coseno, seno sobre coseno. Ah, raíz de 1 menos 1 sobre X al cuadrado sobre 1 sobre X. Sale, perfecto. ¿Sale? Ahí mis números se ven un poco amontonados, pero espero que tenga sentido. Entonces, ahora todo se remonta a descifrar esta pequeña operación, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a hacer los pasos de álgebra porque en verdad son como los tediosos y que no tienen tanto chiste. Entonces, lo voy a hacer en otra página, ¿sale? Entonces voy a anotar lo que tenemos. Tangente de Y es igual a la raíz de 1, ¿qué? De 1, ay, ¿qué pusimos? De 1, sí, de 1 menos 1 sobre X al cuadrado sobre 1 sobre X, ¿no? Ahora, fíjense, voy a hacer ciertos cambios. Entonces, aquí adentro, en lugar de tener dos cosas así, quiero juntarlos en una misma fracción. Entonces, voy a hacer mismos denominadores y eso me daría x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sale? Si alguien tiene duda de un paso de álgebra, porfa, dígamelo. Pero simplemente hice mismos denominadores y los agrupé, ¿no? La sumé. Entonces, ahora, fíjense, tengo aquí 1 sobre x. Si hago la división de fracciones, esta x va a pasar multiplicando el numerador. Entonces me va a quedar x por la raíz, pues, de todo esto, ¿no? Ahora, fíjense, siguiente paso. Yo puedo, bueno, podríamos, a ver, aquí qué hice. Yo viendo a ver qué hice aquí en mis notas. Ah, sí, cierto. Sale. Tenemos un x al cuadrado aquí dividiendo, ¿sale? Y si se dan cuenta, pues es una raíz cuadrada, entonces puedo sacarlo de la raíz. Entonces me quedaría x sobre x por la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Sale? Ok. Ahora x sobre x es 1. Entonces al final de cuentas me da que la tangente de y es igual a x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Y es un resultado bonito y limpio. Muy bien, perfecto. Bueno, si nadie tiene dudas, ahora sí vamos a usar este resultado, pues para sacar lo que queremos, ¿no? Entonces, si ya sabemos, y aquí lo voy a anotar simplemente para tenerlo aquí a la mano, ya sabemos que la tangente de y es raíz de x al cuadrado menos 1, ¿sale? Ya sabemos esto. Ahora, pues aquí dice tangente de y, pues simplemente vamos a sustituirlo, ¿sale? Y pues ya no tiene más chiste, o sea, lo sustituimos, ¿sale? Entonces la derivada de y es igual a 1 sobre x por la raíz de x al cuadrado menos 1, ¿sale? Simplemente sustituí tangente por lo que era, ¿sale? Y bueno, aquí hay un pequeño detalle, ¿sale? Y es que la x tiene que ser positiva,
¿sale? Para este resultado. Y pues eso es porque siempre queremos que esta raíz de aquí tenga valores positivos para todo el proceso que hicimos de la tangente. No creemos que la x de repente tenga un valor negativo, porque entonces aquí dentro de la raíz se nos va, pues vamos a tener problemas, ¿no? Nos quedaría la raíz de un número negativo. Porque si se dan cuenta, usamos este hecho. Eso viene de este paso. Es de aquí. Fíjense que aquí tenemos x al cuadrado. Entonces, cuando lo sacamos de la raíz, esta x ya no sabemos qué signo tiene. No sabemos si es positiva o negativa, porque el cuadrado no se lo cambió. Acuérdense, cualquier número al cuadrado es positivo. Pero si sacamos un número al cuadrado de una raíz, no sabemos con qué signo tenía. Entonces, para que no haya problemas, vamos a poner un valor absoluto. Y ya este es el resultado final. Entonces, para arreglar ese problema de que la x pudiera tener un valor negativo, simplemente ponemos, toma el valor absoluto de x aquí. Y listo. Ahora sí, ¿qué es y? Pues y es secante inversa. Entonces, pues simplemente digo ahora sí. La derivada de la secante inversa de x es igual a el valor absoluto de x por la raíz de x al cuadrado menos 1. Y ¡tarán! Esta es la última inversa trigonométrica, ¿sale? Entonces, Raichu, ¿alguna duda? No, Manuel, todo bien. Pablo, ¿alguna duda? No, Manuel, gracias. Naya, ¿alguna duda? No, Manuelito, todo bien. Gracias. Gio, ¿alguna duda? No, Manuelito, todo bien. Va, y pues ya, pues por último, pues hallamos la que tiene el signo contrario, ¿no? Que en este caso sería la cosecante inversa, ¿sale? Y la cosecante inversa va a tener este mismo resultado, pero con un menos. Y, ajá, aquí tengo el dibujo. Entonces vamos a ver el dibujo así súper rápido y ya es lo último que nos falta y nos vamos. Entonces, el dibujo de ambas, para hacer el contraste, sería así. Entonces, a ver. Entonces, esta de aquí, ¿sale? Esta es la secante inversa. Y a ver, con este rojito que se ve medio feo, voy a dibujar la otra. Pues ahí está, ¿sale? Pues ya no las voy a etiquetar con los valores, así es como se ven, ¿sale? La rojita es cosecante inversa. Entonces, Pablo, ¿cómo es la derivada de la secante inversa? ¿Positiva o negativa? Ah, positiva, ¿no? Positiva, fíjate que va creciendo. Estamos aquí, crece, crece, crece. Luego, fíjate aquí, crece, 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 pues es positiva. ¿Sale? Pues esta es positiva. Y Naye, ¿cómo es la de la cosecante inversa? Negativa. Negativa, ¿sale? Fíjense, decrece y aquí también va bajando. Entonces es negativa. Entonces, por lo tanto, la derivada, ¿sale? De la cosecante inversa de x es igual a menos 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Sale? Y listo. ¿Sale? Eso serían las tres derivadas de las funciones inversas trigonométricas. Y ya con eso acaba la clase. Y por lo que los vimos, acuérdense, es porque estas expresiones, pues ya cuando las veas tienes que decir, oh, es una trigonométrica inversa. Entonces inmediatamente ya las usas. Ya no tienes que hacer sustitución, ni cosas de los logaritmos, ni nada. O sea, ya inmediatamente como las veas, las tienes que reconocer, ¿sale? Esta de aquí aparece muy rara vez, pero bueno, obviamente puede aparecer, ¿no? Dependiendo del problema. Pero no es muy frecuente, por lo menos yo no he visto problemas que la usen. Pero obviamente se puede que la usen, pero sí se las tienen que saber de memoria, pues porque si no, pues valió. O que las calculen cada vez que las quieran necesitar. Pero lo difícil es que casi siempre vas a ver esta y te tienes que acordar que tuvo que haber salido de una de estas, ¿no? Entonces eso es como, por lo que sea, tienen que saber, ¿no? Porque pues ya se van a ocupar de aquí en adelante. Ya la próxima semana
Toda la siguiente semana vamos a ver métodos de resolución de integrales. Vamos a ver, bueno, yo espero que nos dé tiempo a ver integrales por sustitución e integrales por partes. Y yo tengo planeado que de cada uno hagamos unos 5 ejercicios. Bueno, además de la explicación y ejercicios bebés, hagamos como 5 ejercicios de cada uno así, pero de los buenos, para pues que practiquen bien. Y pues ya eso sería para la próxima semana, ¿no? Entonces, Raichu, si quieres ya acabar la grabación, porfa.